Eclesiastés en el capítulo 11. Y en el nombre del Señor Jesucristo leamos versículo 6, dice así la palabra del Señor. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, guió al gran sabio Salomón, catalogado como el predicador en este libro de Eclesiastés, donde nos enseña una palabra, una enseñanza para nosotros los jóvenes y aún para los hermanos viejos. Fíjense, la palabra dice: por la mañana, dice la Escritura, siembra tu semilla, y a la tarde, dice la palabra de Dios, no dejes reposar tu mano. Un día llegué a la casa de don Benjamín Menchú, fíjese hermano, visité a don Benjamín Menchú, pero en su sala de espera el hombre tenía un reloj como este, fíjese hermano, pero debajo del reloj había un texto escrito donde la palabra dice que los años de nuestra edad, dice el texto, son 70 años y 80 los más robustos. Oigan, ahí estaba ese texto en el reloj, y luego me quedé viendo cada número de ese reloj. Tenía la edad del hombre, fíjese hermano. A las 6 de la mañana marcaba cuando el hombre nace sobre la faz de la tierra, fíjese usted, oiga hermano. Luego comienza a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, marca que el hombre llega a tener 40 años. Fíjese hermano, cuando comienza la aguja del reloj llegar a las 3 de la tarde, ahí marca que el hombre tiene 60 años de edad, fíjese usted, y luego hasta llegar a las 6 de la tarde, donde marca 80 años de edad, fíjese hermano. Algo curioso ese reloj, fíjese usted, ¿sí? Yo no sé, hermano, cuántos años tiene usted, hermana, también, ¿verdad? Hay quienes que tienen tal vez 30 años, fíjese hermano, 20 años, 9 de la mañana, ¿sí? 40 años a las 12 del mediodía. A mí un poquito más de 3 años me hace falta para llegar a mediodía, ¿verdad? Los 40 años. Usted, 60 años, 70 años, 80 años, tenga paciencia hermano, ya va a descansar, ¿verdad? Oiga, ya va a anochecer, no me va a malentender, fíjese. Así dice la palabra, oiga hermano. Pero la Escritura dice: por la mañana siembra tu semilla, fíjese hermano. En la mañana, cuando la palabra habla de la mañana, habla especialmente a la juventud, porque la mañana es el principio de una etapa, el principio de un tiempo. Fíjese hermano, es el principio, oiga, el principio de una etapa, el principio de un tiempo. Esa es la mañana, oiga. La mañana, fíjese hermano, es el principio del ser humano, es la juventud del hombre, es la juventud de la mujer, pero la palabra dice: por la mañana siembra tu semilla, oiga. Yo quisiera mostrarle en este mensaje, hermano, cuál es la semilla que nosotros los jóvenes debemos de sembrar
cuál es la semilla que el creyente debe de sembrar. Y luego sigue diciendo la palabra: por la tarde, dice la Escritura, no dejes reposar tu mano, siembra tu semilla. Hay un terreno delante de nosotros, fíjese hermana, oiga, hay un campo delante de nosotros, un campo preparado donde el creyente debe de sembrar su semilla. Pero el mensaje es: por la mañana siembra tu semilla. ¿Por qué? Fíjese hermano, hay que sembrar en la mañana. Miremos lo que dice la Escritura. Gálatas, oigamos lo que dice aquí la palabra. Gálatas, me decía mi abuelo, fíjese hermano, mi abuelo me llevaba al campo cuando era jovencito, ¿verdad? Me llevaba mi abuelo al campo a los 8, 9 años de edad, cuando tenía yo. Y me decía: vamos a madrugar, vamos a comenzar a trabajar de madrugada, porque en la mañana es donde se hace la mayor parte del trabajo. Ya en la tarde uno ya está cansado, decía él. Ya está cansado uno en la tarde. Ya poco es el trabajo, poco es la actividad que se realiza en la tarde. En la mañana es donde se realiza la mayor parte de un trabajo, donde se realiza la mayor parte de una actividad. Es en la mañana, decía él. Fíjate hermano, si usted hermano no aprovecha su juventud, dijo un hermano la otra vez: no, cuando voy a ser viejo yo ahí voy a comenzar a trabajar, decía. Si no trabaja de joven, mucho menos de viejo, no lo va a hacer. Fíjese hermano, si la señorita no va a trabajar en el tiempo de su juventud, mucho menos cuando va a ser una mujer grande, de avanzada edad, no lo va a hacer, porque la palabra dice: por la mañana siembra tu semilla. Gálatas, oiga lo que dice la Escritura. Gálatas en el capítulo 6 y el versículo, dice la palabra del Señor, es el versículo 7, dice así la palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, oigan, del Espíritu segará vida eterna. Oiga, por la mañana siembra tu semilla, y todo lo que usted y yo, hermano, vamos a sembrar en la juventud, lo vamos a cosechar. Oiga, el que siembra para su carne, dice la palabra, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a segar vida eterna, va a segar las virtudes de la vida eterna, las bendiciones de la vida eterna. Y Dios no puede ser burlado. Fíjese hermano, todo lo que el hombre siembra, hermano, todo lo que usted siembra hoy, mañana lo va a cosechar. Hermana, lo que usted va a sembrar hoy, mañana lo va a cosechar, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Oiga hermano, yo estaba viendo la vida de Jacob, fíjese hermano, un joven que, si miramos, llegó a ser un viejo, pero todo lo que hizo en la juventud lo llegó a cosechar cuando fue viejo. Oiga hermano, bueno, Jacob estaba en la casa de su padre, dice la palabra de Dios. Oiga, dice que él con astucia, fíjese hermano, oiga, él el menor de la casa, ahí estaba su hermano Esaú. Dice que Esaú era el heredero, fíjese, de la primogenitura, tenía doble herencia, doble bendición del padre, porque Esaú era el primogénito. Pero la palabra dice que Jacob con astucia, como el pobre Isaac, ya estaba ciego. Fíjese hermano, un hombre viejo, de avanzada edad, este viejo ya no va a conocer, ya no me puede ver. Diría Jacob: lo voy a engañar, voy a usurpar el lugar de mi hermano Esaú. Y lo hizo. Fíjate hermano, cuando él se presentó ante su padre, Isaac pregunta y le dice: ¿quién eres tú, hijo mío? Yo soy Esaú, dijo él, ¿verdad? Yo soy Esaú, tu hijo. Lo engañó, fíjese hermano. Oiga lo que sembró el hombre.
sembró engaño, fíjese usted, lo engañó. Él no lo hizo en la juventud, no lo hizo siendo ya viejo, en la juventud lo engañó. Bueno, vino Isaac y comienza a bendecir la vida de Jacob, fíjese hermano, pensando que era Esaú, fíjese usted, y la palabra dice que cuando llega Esaú, el hombre lamentaba porque solo una bendición había para el primogénito, pero ya Jacob, oiga hermano, se robó la primogenitura de su hermano y lo engañó, fíjese usted, el hombre engañó a su padre, oiga hermano, el hombre engañó a su padre. Bueno, pasaron los días, fíjese hermano, huyó de la casa de su padre. Adelante hermano, ya le esperaba la cosecha, adelantito estaba la cosecha de Jacob, fíjese hermano. Jacob le dice a Labán, yo quiero que me des a tu hija Raquel por mujer porque me gusta, es una muchacha bonita, encantadora, yo quiero que me la des por mujer. Bueno, le dice el otro, es mejor que te la dé a ti y no se la dé a otro. Pero tienes que trabajar 7 años por ella, ¿verdad? 7 años sin ganar ni un solo centavo, sin tener ni un solo sueldo. 7 años tienes que trabajar por ella. Y aquel hermano va de trabajar, amaba el hombre a la mujer, ¿verdad? Dice que de día le consumía el calor, la noche la helada, huía el sueño de sus ojos. Los perdidos se lo cobraban. ¿Cómo lo hacía aquel para pagar? Saber hermano, porque no tenía ni un solo sueldo, pero los perdidos se lo cobraban. Llegó el tiempo, a Lea le entregaron, lo engañaron. Dígale hermano, oigan, todo lo que el hombre sembrare, eso también se gana. La escritura dice, hermanos jóvenes, por la mañana siembra tu semilla, dice la escritura. Y por la tarde dice la palabra, no dejes reposar tu mano, pues todo lo que el joven, todo lo que la señorita va a sembrar, dice la palabra, lo va a cosechar. Fíjese hermano, ¿cuántos creyentes lamentan? Fíjese hermano, oiga, se llegan a experimentar fracasos en la vida, se llegan a experimentar cosas malas en la vida, y muchos creyentes se rascan la cabeza. ¿Por qué causa? Tuvieron una siembra mala en el tiempo pasado, ayer sembraron lo malo y están cosechando lo malo. Oiga hermano, es que el que siembra frijol, bueno, frijol tiene que cosechar. El que siembra maíz, maíz va a cosechar. El que siembra naranjas, naranjas va a cosechar. Y la palabra dice que el que siembra para su carne, de la carne va a cegar corrupción, pero el que siembra para el espíritu, bueno, del espíritu segará vida eterna. Oiga hermano, por la mañana siembra tu semilla. ¿Qué debe de sembrar el joven? Es que todo lo que va a sembrar hoy hermano, mañana lo va a cosechar. Miremos lo que dice la escritura. Proverbios, oigamos lo que dice aquí la palabra. Proverbios en el capítulo 11 y el versículo es el versículo 18, dice la escritura. El impío hace obra falsa, oiga hermano, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme, dice la escritura. Oiga hermano, el impío, dice la escritura, hace obra falsa. Oiga hermano, dice que un impío está lleno de falsedad, un impío está lleno de engaño, un impío está lleno de mentira. Oiga hermano, habla falsamente, fíjese usted, todas sus acciones son falsas. Oiga hermano, porque el hombre es impío, oiga. Pero la palabra dice, mas el que siembra justicia, dice la escritura, tendrá galardón firme, dice la palabra de Dios. Oiga hermano, yo estaba viendo esa palabra, la parte que dice tendrá galardón firme. ¿Qué significa esa escritura? Oiga hermano, un creyente que llega a obtener un galardón firme en la vida,
ese galardón, ese premio, esa recompensa, esa bendición, hermano, oiga, permanece en la vida del creyente. Oiga, nadie le va a quitar al creyente esa bendición, esa recompensa, ese galardón. Pasan los días, hermano, permanece la bendición sobre el creyente. Pasan los años, permanece la bendición sobre el creyente, porque la palabra dice que ese galardón es un galardón firme, no es un galardón permanente, o no es un galardón pasajero. Antes bien, es un galardón permanente, que permanece sobre el creyente, que permanece sobre la hermana. Fíjese usted, el que siembra justicia, dice la Escritura. Oye, hermano, ¿quién no anhela, fíjese, bendición en la vida hoy? Ya le decía, mayormente los que comenzamos, fíjese, hermano, mayormente los que comenzamos nuestra vida hoy. Aquí hay jóvenes hoy, hermano. Gracias a Dios por la juventud, porque a veces que yo me acuerdo, hermano, cuando me convertí al Señor, hace un poco más de 22 años, ¿sí? No habían jóvenes en la asamblea. Apenas uno había, yo era el segundo que llegué, fíjese, hermano. Decían los hermanos, ay Dios, se acercaron dos patojitos, decían, saber qué van a hacer esos patojitos, decían los hermanos, ¿verdad? Hoy. Pero la Escritura dice que ninguno tenga en poco tu juventud, fíjese, hermano. Esa juventud va a sobresalir, como oíamos en el mensaje anterior. Esa juventud va a manifestar esa gloria que es su fuerza, fíjese, hermano. Pero la palabra dice que tenemos que sembrar justicia en nuestra vida. Oiga, hermana, la hermana tiene que sembrar esa justicia en la vida, porque el que siembra justicia, dice la palabra, tendrá galardón firme. Oiga, hermano, hay un texto que dice en Oseas capítulo 10, versículo 12, oiga. Dice la palabra que hay que preparar, hay que marbechar el terreno. Fíjese, hermano, hay que preparar ese terreno. Oiga, y ese terreno en nuestra vida, ese terreno en nuestro corazón, vamos a comenzar a preparar nuestra vida, porque Dios nos enseña justicia. Fíjese, hermano, así dice la palabra en Oseas capítulo 10, versículo 12. Él nos enseña justicia para que cada creyente siembre justicia. Y el creyente que siembra justicia alcanza la misericordia, alcanza la benevolencia, alcanza el favor del Señor en la vida. Y ese galardón es un galardón firme, es un galardón que nadie le quita al creyente. Fíjese, hermano, un galardón que permanece sobre la vida de los creyentes. Pero hay que sembrar justicia hoy. ¿Pero qué es justicia, dirá usted? Le dijeron a un hermano la otra vez, ¿sabe usted, hermano, qué es justicia? Justicia es justicia, decía él. Otro dijo, justicia es cuando cortan a los hermanos, decía. No, ¿qué es justicia? Fíjese, hermano. ¿Cuál es la base, fíjese usted, de tener una vida de justicia delante de Dios? La palabra dice, es que el que siembra justicia va a tener una bendición, va a tener un galardón, va a tener un premio que nadie se lo va a quitar, porque ese premio, esa bendición, esa recompensa será firme sobre el creyente. Oiga, hermano, miremos lo que dice la Escritura. Efesios, oigamos lo que dice la palabra. Efesios en el capítulo 6,